bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De lo que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual, pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos luego de este feriado largo, turísticamente importante, de ocupación hotelera, por ejemplo. En fin, ha habido bastante movimiento en los balnearios tradicionales, en la sierra también, en los lugares donde generalmente las personas van a hacer turismo. Pues ha sido un feriado, insisto, en ese sentido bastante positivo para el país, y eso, vaya que enhorabuena que sea así. Evidentemente siempre hay algunos problemas, desenfreno en algunos festejos de carnaval. Yo no sé por qué tiene que haber tanta agresividad, violencia con el juego del carnaval. Si uno quiere jugar carnaval con su familia, con sus amigos, me parece genial, y que lo hagan con agua, con harina, con lo que les dé la gana, porque bueno, finalmente hay un acuerdo entre las personas que quieren jugar. O incluso si sales a la calle y se cruzan dos camionetas y van repletas de gente y se echan entre ellos agua, me parece bien porque bueno, están en plan juego. Pero ¿cómo es posible que en el centro histórico de Quito, se arma un zafarrancho, ¿no? Pero ya con unas manchas negras, la gente andaba por ahí, habían turistas extranjeros, me refiero, ¿no? Del Ecuador, que estaban sorprendidos por la agresividad, es decir, porque ellos, o sea, no tienen por qué, ok, quieren celebrar, pero es casi sentir como que te atacan, ¿no? Alguien que tú no conoces, de repente te echa en la cara, en el ojo, me explico, es una cosa terriblemente agresiva. Además esos chiquetes a veces son súper fuertes. Entonces, yo creo que nos falta todavía mucho. Guaranda también hubo desmanes porque el alcohol es una cosa que rueda como que si fuera agua, ¿no? Es decir, yo no entiendo también por qué la alegría de un evento tiene que estar en el alcohol. Es decir, por favor, puedes divertirte y hasta tomarte un par de tragos ya te pone medio simpático y ya. O sea, ¿por qué llegar al extremo de la inconsciencia? Luego viene la violencia, los golpes y puede salir alguien muy mal herido. Porque evidentemente en esos momentos la gente no tiene raciocinio, ¿no? Entonces son esas facetas del carnaval que la verdad, qué difícil que es lograr sacarlas, ¿no? Y bueno, por ahí anduvo recorriendo un video medio que se hizo viral de hace como 800 años, de un locutor dando la noticia del carnaval de aquella época, en 1990, y ya en esa época era salvaje. Ahora imagínense ahora. Deberíamos haber puesto eso para el recuerdo. Eso. No, mentira. En todo caso, sí, por ahí salió un locutor, un periodista, así contando las historias. Bueno, a ver, ¿qué más? Y bueno, en función de lo que está viviendo el país, del invierno, también hay una cifra lamentable. Se menciona que suben a 16 las personas que han fallecido por el invierno en diferentes partes del país, y que el número de afectados aumenta y está en el alrededor de, no alrededor, bueno, 77.000 personas afectadas. O sea, es un montón de personas, es decir, ecuatorianos que se encuentran damnificadas por el invierno, ¿no? 77.000. Fíjense ustedes, solo para tener una idea, ¿no? Cuando uno ve un estadio lleno, dices, pero qué cantidad de gente, ¿no? Bueno, el estadio de la Liga tiene 46.000 y pico, ¿no? 46.000 para esa capacidad. El estadio de Barcelona 51.000, no sé, 200, algo así, no sé. Bueno, te impacta cuando tú ves esos estadios llenos. Bueno, resulta que los damnificados son 77.000. Es decir, traten de imaginar la cantidad de ecuatorianos que en este momento enfrentan una situación dramática, que tienen que buscar ayuda, albergues, en fin. Realmente es una situación muy,
muy importante, muy grave, y esperemos que... lo que pasa es que el INAMI no nos da tregua, dice todavía que no hay señales de que vaya a parar, ni mucho menos las lluvias, todavía van a continuar. Entonces, la situación, vaya que se muestra complicada. Bueno, dicho eso, vamos con la pregunta del día, que también ha generado polémica. Se hablaba del carnavalazo porque lanzaron una adjudicación que genera polémica. De hecho, así empieza la pregunta del día. Dice, la adjudicación del campo Sacha genera polémica. Por un lado, el gobierno dice que no entregó el campo a dedo ni es privatización, porque eso es lo que dicen, ¿no? La Asamblea advierte que el gobierno cedió Sacha a una empresa privada y que por lo tanto sí fue a dedo y sí fue o sí es privatización. ¿Qué opinan ustedes, amigas, amigos, de esta controversia? Veamos de inmediato las respuestas que ustedes nos han enviado. Veamos primero en Facebook, Fabián Chipantasi. A ver, a veces se emociona este Fabián y me escribe unos textos muy largos que no puedo hacer tanto. ¿Ah? Sí, bueno. Buenas tardes, Andrés. Dice, según un reportaje del portal Primicias, el Campo Sacha es el más productivo del país con una renta anual de 1.750 millones. Sí, eso es correcto. Ya descontando los costos, ya verán. Entonces, no podemos regalar los bienes del Estado, ¿ok? Nuestro odio a Correa no nos puede volver ciegos ante la incompetencia y los negociados a dedo de un gobierno de derecha con la única y absurda excusa de que Correa también hizo lo mismo con los chinos. Ok, sí, me parece sensato. No podemos tampoco dejarnos arrastrar por una situación o una crítica a un gobierno, ¿no? Así que me parece sensato. Y hoy vamos a tener un tema sobre el particular, así que ahí podremos hacerlo. Clarisa nos dice... Recuerdo que hace años en el gobierno de Correa, para variar, se adjudicaron a los chinos de forma anticipada nuestro petróleo. Cada gobierno hace lo que le viene en gana, al menos donde al menos donde tratar el dinero. Bueno, esa parte no entiendo. La Asamblea es una institución que no se dedica a trabajar sino a molestar. La vagancia con mayúscula. Bueno, totalmente de acuerdo. Es el ícono, ¿no? Del piponajo de alguna manera. Flaco Sandoval dice, sería bueno que pregunte a los verdaderos expertos petroleros, los que están a favor y los que no estén, para escuchar las dos versiones y ahí sacarnos la conclusión. Bueno, hoy vamos a tener un panel, ojalá que eso ayude a tener una visión más integral del tema. Bueno, ya, veamos alguna otra red, porque ahí ya vienen unos memes que no voy a comentar, pero eh, veamos, a ver, de Instagram, están ahí. Dice Andrés Cruz Manta, algo así. Claramente le preguntó a Luisa en el debate si ella iba a privatizar el campo Sacha, sugiriendo que él no haría eso y resulta que termina haciéndolo él. O sea que, ya, como que Noboa dijo, va a privatizar, le dijo a Luisa, Luisa dijo que no, pero y ahora finalmente él lo está haciendo. Bueno, veamos qué más dice por acá. Rosy 5886 dice, bueno, explíquelo usted. Porque lo que he leído, he visto y escuchado es un buen contrato para el bienestar del país. Ya, yo no estoy diciendo si es bueno o malo, estamos preguntando cómo le parece a usted la controversia, porque el gobierno dice una cosa y la asamblea dice otra. Y algunos comentarios de gente experta también critican. Hoy, bueno, eso lo voy a comentar más adelante en la entrevista, pero Fernando Saltos Alvite, ex ministro de Energía, también dijo que o sea que él consideraba que era necesario concesionar o adjudicar ese campo, pero en mejores condiciones. Por ejemplo, lo normal, que hay una licitación. Entonces habrá que ver si es que efectivamente es a dedo o no. La licitación es para encontrar el mejor postor, ¿no? Y eso no ha habido ahora. Rosa Elena Celorio dice, ya sabemos por dónde quiere agarrarse los asambleístas correístas que tienen el barco a la deriva y no saben cómo tomar el rumbo del choripateo. Se les acaba la teta. Bueno, ya, aquí una última. Dice, eso le responde a la de Rosa. Por si acaso, si hay alguna otra, si no, pues... a ver, en X, sí, también, efectivamente, yo vi algunos comentarios. Eduardo Delgado dice, la asamblea, digamos el correísmo, se opone a todo lo que sea su iniciativa, peor aún si Diego Borja no alquila sus taladros. Bueno, Ryan dice, un asalto descarado al país, fríamente planificado por el corrupto que gobierna con sus testaferros. Increíble un venezolano con nefastos antecedentes en el país como viceministro de hidrocarburos
orquestando el saqueo de Sacha con una ministra ladina y servil. Bueno, ya, pues caramba, ya la gente ya empieza a ponerse un poco... sí, 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 un poco grosera, que no es innecesario, ¿no? Así es que ya saben ustedes, la crítica siempre es bienvenida, sea para los personajes, sea para el conductor, siempre y cuando sean críticas normales, argumentadas, y yo las puedo responder si se trata de mí, o pues bueno, si es alguna autoridad, pues es parte de el ejercicio de cualquier función del funcionario del Estado que reciba críticas, pero críticas y argumentadas, no precisamente insultos. Bien, revisemos ahora si les parece cuál es la agenda para el día de hoy. Vamos a poner pantalla, ahí tienen ustedes, vamos a empezar. Nos preguntamos, ¿de qué se trata el proyecto de ley para incorporar la violencia vicaria? Ustedes dirán, ¿qué es eso de violencia vicaria? Vicariato, ¿es algo religioso? No, 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 no tiene nada que ver. Es una figura legal que contempla o que trata de proteger a la familia cuando se agrede, por ejemplo, a una esposa, ¿no? De pronto hay algún tipo de violencia para con los hijos o para con algún otro familiar de la agredida, de la víctima, y esa figura no existe en nuestra normativa legal. Hemos invitado a Cristina Cachaguay, ella es docente universitaria, presidenta nacional de Mujeres por el Cambio, con quien vamos a conversar sobre este particular, porque hay varias instituciones que están apoyando esta idea, se van a presionar en la Asamblea. Así que bueno, vamos a ver detalles sobre el particular. Y luego hablaremos sobre la pregunta del día, la adjudicación del campo Sacha. ¿Finalmente es beneficio o perjuicio? Estará Miguel Robalino, consultor y asesor energético, y Carlos Pérez, exministro de Energía y Minas. Y para concluir, también nos preguntamos cómo avanzan las campañas para llegar a la presidencia de la República. Evidentemente nos referimos al desempeño de Daniel Noboa y de Luisa González, porque cada uno por su lado tiene sus actividades para evidentemente buscar el apoyo de cara a lo que viene, ¿no? Así que hemos invitado a Lolo Echeverría, periodista, una persona que permanentemente hace opinión en medios de comunicación, siempre muy agudo en sus análisis. Así que bueno, eso es el contenido de nuestra agenda para el día de hoy. Nos dicen que efectivamente ya tenemos a nuestra primera invitada, así que por favor que pase al estudio. Ahí la vemos en pantalla, a quien agradecemos su presencia, la vemos congelada, no sé si... Ahí está. ¿Qué tal me está escuchando? Para verificar, por favor. Prenda el micrófono, porfa, si usted me escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Agradecemos su presencia en nuestro programa. Ya dábamos alguna introducción al principio sobre esta iniciativa. Por favor, antes de ir a ver cómo se encuentra este momento en la Asamblea, nos interesa definir cuál es el alcance de la violencia vicaria, en qué momento se configura y quiénes son las posibles víctimas de violencia vicaria. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, y a todas las personas. Bueno, creo que hay que entender que en nuestro país las mujeres, las madres de familia, aún sufrimos violencia y vivimos violencia de una forma cotidiana, ¿no? Y hay que entender de que en el 2024, por ejemplo, para las mujeres fue un año cruel, al igual que este año de lo que va. En el 2024 cerramos con 274 femicidios a nivel nacional, y de lo que va de enero, de lo que fue enero, más de 50 mujeres les quitaron la vida en una forma cruel dentro de un femicidio. ¿Qué quiere decir? Que su esposo, su pareja, su expareja asesinaron a esas mujeres y dejaron a muchos niños y niñas en la orfandad. Parte de eso y parte de las violencias que vivimos las mujeres hoy en el Ecuador estamos presentando, y se ha presentado dentro de la Asamblea Nacional, para que se reconozca una nueva forma de violencia que la vivimos las mujeres, las jefas de hogar, las madres de familia, que es la violencia vicaria. ¿Qué conlleva la violencia vicaria? Es cuando el violentador, el agresor, utiliza a los hijos, a las hijas, para seguir violentando a su madre, a su pareja o a su expareja, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, se nota y se observa en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso cuando existe una demanda por el tema de tenencia, de visitas, de manutención que se da cuando se realiza este proceso de separación entre las parejas.
Ahora bien, entiendo que la iniciativa en la Asamblea ya tiene algún tiempo allá, parece que se quedó estancada y lo que pretenden ahora es, digamos, darle nueva fuerza para llevar adelante este proyecto. Así es, el año anterior se presentó en el CAL y está en el CAL para que este proyecto de ley sea analizado y que se dé el debido proceso, ¿no? ¿Qué significa reformar el COIP, que significa reformar la ley de prevención y erradicación de la violencia para que estas mujeres que están viviendo esta violencia, además de esta violencia psicológica, económica que se atraviesa, también esta violencia vicaria que está hoy presente? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, uno de los casos más importantes es en el caso particular de las dos niñas de 3 y 10 años en la provincia de en Tulcán. Uh -huh. Pero en la actualidad, por ejemplo, hay un caso que toma relevancia por cómo está constituido. Es lamentable que el presidente actual, Daniel Noboa, ejerza esta violencia, no solo psicológica, no solo económica, sino también esta violencia vicaria a su expareja, ¿no? Donde no solo interpone una serie de demandas, sino que también ha hecho público esta demanda para bajar la manutención de su hija, pero también cómo es que podemos observar que a través de esta violencia vicaria los agresores van perdiendo el control y el poder sobre las víctimas, y por eso llegan a utilizar no solo a sus hijos, a sus hijas, sino también a estos familiares. Por eso, en el caso actual, por ejemplo, en el caso de Gabriela, estamos acompañando en este proceso para que el CAL reconozca y sobre todo reformar estas leyes que son importantes para el avance en derechos para la ciudadanía y para las mujeres sobre todo. Escuchaba a la señora Golbán, por ejemplo, decir que ella considera violencia vicaria que se esté haciéndole una persecución a su familia, y se refiere concretamente al hermano, que se le han interpuesto algunos juicios, al padre también de la señora Golbán, pero ahí, ¿cómo esclarecer? Porque puede ser un hilo fino, decir, me están atacando a mi familia por mí, pero ¿y si los señores tienen alguna deuda con la justicia? Pues tienen que responder ante la justicia. Es decir, cómo definir que hay el nexo, que básicamente esas denuncias contra la familia responden como una venganza contra la señora. ¿Qué sucede? Que cuando las mujeres sufrimos una violencia sistemática y estamos en un círculo de violencia, el agresor y la víctima utiliza una serie de artimañas, una serie de ejercicios de poderes que sobrepasan ya más allá de la víctima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un antecedente. Por eso, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, cuando hablamos de femicidio, cuando hablamos de violencia vicaria, nosotros debemos observar el pasado, qué es lo que los antecedentes que están detrás de esta violencia. En este caso particular, en esta violencia vicaria que lo está enfrentando Gabriela, en este caso particular, no solo ha hecho este ejercicio de poder el actual presidente sobre su hija, sino que además también va y cerca a sus familiares, a las personas que están a su alrededor. En este caso particular, por ejemplo, es a su hermano, mañana puede ser a su abogada, pasado mañana puede ser a sus amigas, a todo este círculo cercano donde es su red de apoyo que tienen las víctimas, les van minando para que en corto o a largo plazo vayan tomando distancia y no puedan acompañar a la víctima. Claro, y también escuchaba en un audio que ella ha sacado, me parece que hoy día mismo, decir que, claro, el agresor no necesariamente tiene que gritar o golpear, es decir, puede ir por terceros. ¿Para qué? Para hacer sufrir a la persona, porque, claro, si a mí me ponen o buscan o persiguen a un hermano o a un padre, qué sé yo, evidentemente me provoca un sufrimiento. Es decir, hay muchas maneras de lesionar a una persona con la que se tiene animadversión, digamos, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, en el caso de familiares, hay en otros casos que tanto es el hostigamiento, por ejemplo, que ya se va al lado laboral. Tanto es el hostigamiento, por ejemplo, que va eliminando estas redes de apoyo en lo familiar, en la amistad, en lo laboral, en lo económico, en lo psicológico. Entonces, la violencia vicaria, sin duda alguna, atraviesa todos estos ciclos de violencias que decimos que vivimos las mujeres. Y como siempre lo planteo, hay un iceberg que se plantea dentro de la violencia. El pico alto son los femicidios, pero para llegar a estos femicidios se
se atraviese una serie de violencias económica, física, psicológica, que es una de las más prevalentes y con una tasa alta dentro del Ecuador, y también está esta violencia psicológica que se atraviesa a través de esta violencia vicaria para someter a la víctima, para someter a la mujer, para someter a la expareja, para que acceda nuevamente a todas estas pretensiones que tenga el agresor, en este caso particular, e incluso se ve interrumpida los proyectos de vida de las propias víctimas, ¿no? Porque muchas veces son ellas las que tienen que muchas veces salir del país, muchas veces guardar silencio, quitar las denuncias y nuevamente estar bajo este poder que tiene el violentador. La iniciativa en la Asamblea corre por cuenta de una asambleísta correísta. Y hago énfasis en esto porque lamentablemente temas sociales, humanos, pueden verse contaminados por la parte política y finalmente no dar paso, es decir, por no apoyar a un sector, entonces se oponen. Esto debería ser una causa de país, ¿no? Es decir, todos tenemos relaciones con hijas, esposas, madres, en fin, que pueden verse o pueden ser víctimas y por lo tanto hay que protegerlas. Es muy importante que los proyectos de ley en cuanto a defender los derechos, a promover los derechos, actualizar los derechos, quienes lleven la bandera dentro de la Asamblea Nacional, es muy necesario apoyar, pero sobre todo hacer una vigilancia, ¿no? Porque ya está presentado en el CAL, tiene que haber un debate y debemos de estar ahora observando en este nuevo proceso y esperamos que la Asamblea que va a ser nueva, que se va a instalar, ponga atención en todos estos proyectos de ley que significan avanzar en los derechos de las mujeres, de la juventud, de los pueblos, y que tengan los votos respectivos para que esos derechos no sean retrocedidos. Entonces, claro, esperamos de que dentro de la Asamblea Nacional puedan legislar a favor de las mujeres. Aunque nosotras hemos tenido experiencia, el movimiento de mujeres que nos ha tocado estar en las calles defendiendo los derechos como la despenalización del aborto en casos de violencia sexual, como la ley de prevención y erradicación de la violencia, y ahora vamos a estar vigilantes para que este nuevo proyecto de ley sea aprobado y que sea después efectivizado y que se entregue el presupuesto adecuado, no solo para la ley de prevención y erradicación de la violencia, sino también para el Ministerio de la Mujer y sobre todo que se ejecute todas las políticas públicas que sean necesarias para prevenir, porque debemos de entender que cualquier tipo de violencia se puede prevenir, siempre y cuando exista una voluntad política, y esperamos que todas las personas, los legisladores, en los ministerios puedan cumplir. Ahora bien, dos inquietudes. Digamos que el día de mañana, hipotéticamente, se aprueba esta reforma. ¿Cuáles serían la aplicación concreta? Es decir, ¿de qué tipo de protección hablamos? ¿Qué habría que instalar una suerte de infraestructura nueva para asistir a las mujeres? ¿Y cuánta inversión significaría aquello? Bueno, si es que se aprueba dentro de la Asamblea Nacional, que esperamos que sea así, debería darse el debido proceso, que es primero reformar el COIF nuevamente dentro de los artículos, asimismo reformar la ley de prevención y erradicación de la violencia, porque recuerde que cuando presentamos en el 2018 no estaba concebida esta violencia como tal, porque no había estas estadísticas. Ahora, al igual que la violencia obstétrica va tomando una nueva forma y sobre todo se van conociendo los casos y existe investigación de cómo estas violencias, tanto obstétricas, la vicaria y las otras violencias que lo estamos enfrentando, tienen que ser tomadas y que tienen que ser prevenidas dentro de las leyes. Después de que se apruebe, tiene que estar reformado el COIP, la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Dentro del Ministerio de la Mujer tiene que haber una sensibilización con todas las personas que trabajan dentro de este proceso y crear estas políticas públicas para prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir y dónde van estas políticas públicas? Sin duda alguna tiene que ir en la educación, tiene que ir dentro del sistema judicial para que se den las protecciones adecuadas, que los jueces y las juezas tengan una perspectiva de género y que se entienda esta problemática, porque da la casualidad y lamentablemente eso pasa, eso sucede en nuestro país, que se presentan las denuncias, pero muchas veces los fiscales, las fiscales no tienen esta perspectiva de género y no actúan en el debido proceso y no garantizan esta vida libre de violencia, como dice la Constitución, a las víctimas. Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las personas que ha llevado adelante la vocería sobre este problema es la señora Golbán, y lo que significa, pues, lo que hay de por medio entre ella y el presidente de la República, que es una hija, me pregunto, ¿no teme usted que eventualmente ADN en la Asamblea, el grupo de gobierno, pueda tener una posición de proteger
la posibilidad de que más adelante, si se llegara a aprobar, pues haya alguna acción en contra nada menos del presidente de la República. Bueno, nosotros vamos a estar vigilantes que estos derechos sean efectivizados y que las propuestas sean debatidas como se debe hacer. Lamentamos que, por ejemplo, que dentro de las filas de ADN existan jóvenes que no tenemos nada en contra, que tengan de 19 años y que no conozcan sobre las leyes. Por supuesto que es necesario de que la ciudadanía, las organizaciones sociales estemos activas, vigilantes, para ir a aportar dentro de las propias comisiones donde se debaten y posteriormente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ir al pleno de la asamblea, muchas veces hacer el trabajo que les corresponde a las y los asambleístas. Nosotros hemos de estar vigilantes que la bancada de ADN cumpla con el mandato constitucional, porque ellos tienen que responder al fin y al cabo a un pueblo, no a un presidente o no a un señor. Bien, por ahora es todo. Quiero agradecerle a nuestra invitada Cristina Cachaguay, ella es docente universitaria, presidenta nacional de Mujeres por el Cambio, que están agrupadas con otras instituciones, entiendo, ¿no? Es decir, están haciendo una suerte de bloque para lograr la presión adecuada, que me parece justo. El Ecuador tiene que tener ese tipo de legislación que permita la protección integral cuando hay víctimas de por medio intrafamiliares, ¿no? Así es que creo que es una deuda pendiente que como país tenemos. Otros países ya tienen esa normativa, nosotros todavía no. Así es que daremos seguimiento. Por ahora, insisto, agradecerle por esta introducción sobre lo que significa la violencia vicaria y estaremos evidentemente dándole seguimiento. Muchas gracias y que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Andrés, y aprovechamos que este 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, levantar la voz y también unir a las mujeres y también hacer esta invitación que a nivel nacional se pueda movilizar, exigiendo que nuestros derechos no sean retrocedidos y también defendiendo estos derechos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Efectivamente, yo coincido con la necesidad, insisto, de que haya esta normativa, ¿no? Ahora, en cuanto a esta última parte que mencionaba nuestra invitada sobre los asambleístas de ANR, que tienen algunos, efectivamente, varios de ellos. Yo inicialmente pensé que eran dos. Había visto acerca de una chica de 22 años y un chico de 19, pero luego, como gran cosa, haciendo alaraca, pusieron un cuadro ahí de, creo que eran unos 8 chicos, más o menos en ese rango. Y a ver, yo no tengo nada contra la juventud, al contrario, me parece genial que tengan oportunidades, pero evidentemente para un cargo, hay cargos y cargos. ¿Quién va a capacitar a esa gente cuando llega a la asamblea? Es problema de cada uno. Entonces, claro, llegan a la asamblea, no tienen mayor experiencia o ninguna, menos conocimientos legales, así sean estudiantes, todavía no tienen la expertise de lo que significa armar leyes. Es una cosa muy importante. Finalmente las leyes regulan nuestras vidas, nuestros comportamientos, y entonces debe estar en manos de gente que realmente esté preparada. Entonces, por eso yo siempre he sido de la línea de que deberían haber más requisitos para quienes accedan a la asamblea. Es decir, que tengan una formación profesional. Eso no se trata porque dicen, no, que todo el mundo tiene derecho a ir a la asamblea, al Ecuador tiene que ser equitativo. Está bien, pero ¿quién dice que no? Que un indígena preparado vaya, un afro preparado vaya, o que un mestizo. La idea es que tengan preparación, no importa el color de la piel o su ascendencia, sino que tengan conocimientos. De lo contrario, vamos a seguir en el círculo vicioso de quejarnos de que la asamblea es un desastre, de que no tienen ética, no tienen conocimientos y hacen cualquier tontera, porque eso es lo que se vota. Así que es absurdo a ratos criticar a la asamblea cuando finalmente es permanentemente una elección realmente, como dicen en la calle, una elección de a perro, ¿no? Porque elegimos de lo peor y eso es lo que tenemos y ahí están los resultados. Bueno, vamos a una pausa, 17:29. Ya venimos, amigos.
Este 2025 los paquetes prepago Claro están a full con todo lo que te gusta y todo lo que haces. A full con la mayor cobertura, a full con más gigas para que te conectes por más tiempo. A full en YouTube y TikTok con gigas gratis para que no pares de compartir. Cambia el chip, tú también puedes ser full Claro. 17:31. Continuamos, amigas, amigos, hablando sobre los temas sin duda de coyuntura más importantes, y durante este feriado el tema que evidentemente no podía dejar de comentarse era lo que ya calificaban como el carnavalazo a propósito de la adjudicación, se dice de forma directa y sin concurso, a un consorcio extranjero para la explotación petrolera del campo Sacha. También se ha dicho con insistencia que se trata del campo de explotación más importante, no porque sea nuevo, porque lleva, entiendo, como 50 años de explotación, sino por su calidad en términos de lo que se extrae de allí, también porque todavía hay recursos importantes, así es que bueno, vamos a tener un panel para ver y escuchar las opiniones de nuestros invitados sobre este particular. Están ya, por favor, que pasen para presentar a nuestros invitados. Se trata de, veamos si aparecen, ahí los tenemos en pantalla, Miguel Robalino, consultor y asesor energético, y Carlos Pérez, exministro de Energía y Minas, a quien a los dos les agradecemos por compartir esta conversación para esclarecer, porque hay muchos elementos puntuales que hablan a favor y en contra de esta decisión del gobierno. Por ejemplo, no sé si les parece, empezar con esto que se anota, ¿no? Que es una adjudicación a dedo, y que no hubo licitación. Eso lo decía incluso al día de hoy también un ex ministro, Fernando Santos Aldite, que lo ideal, ok, si se tiene que concesionar y adjudicar, pero que haya una licitación para que gane el mejor postor. Empecemos por ahí. ¿Qué opinan ustedes? Miguel, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Un saludo cordial a usted, un saludo cordial a Carlos, a la distancia. Muy complacido de compartir este panel. Bueno, primero siempre hay que ir entendiendo que, si bien es cierto, es una herramienta legal que se pueda hacer adjudicaciones a través de empresas estatales legalmente, y la otra modalidad es a través de licitaciones internacionales. Desde luego, lo más conveniente es la licitación internacional, porque la licitación internacional va a dar espacio, sobre todo, los países necesitan que vengan las grandes empresas petroleras. Cuando yo hablo de las grandes empresas petroleras, significa que vienen con tecnología, vienen con pulso financiero y, lógicamente, vienen también a hacer transferencia de tecnología. Entonces, contestando a la pregunta puntualmente, esa es, o sería la mejor opción, hubiese sido la mejor opción. Más allá de eso, lógicamente, hay que analizar un poco cuál es el contexto en el cual al momento se está proponiendo adjudicar este importante campo petrolero, que de hecho, yo como he planteado, Andrés, lo importante cuando usted hace una licitación especialmente, o va a adjudicar un campo petrolero, tiene que cumplir 5 parámetros. El primer parámetro es el parámetro económico. Hay que analizar el parámetro económico. Sí. El segundo parámetro es el parámetro técnico. Claro. El tercer parámetro es el parámetro contractual, es decir, definir cómo. El cuarto parámetro es el parámetro ambiental, social, y el último parámetro es un parámetro que el beneficio sea justo y mutuo entre las dos partes. Ok, ahora veamos algunos detalles, porque en el caso de usted, Carlos, tuvo la oportunidad en la administración del presidente Moreno de adjudicar el contrato a una compañía americana, pero ahí eso se detuvo. Y antes de usted también los gobiernos anteriores habían intentado, es decir, es necesario porque evidentemente Petroecuador no tiene la capacidad de inversión y por lo tanto se requiere de una empresa o empresas importantes extranjeras que tengan el capital, pero las condiciones parece que no nos benefician. ¿Cuál es su lectura sobre este particular? Bienvenido, Carlos. Gracias, Andrés. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Sí, efectivamente, este campo, como ya lo han dicho varios de los comentaristas en varios medios, este campo viene pasando ya por varios procesos en los que se ha intentado entregar a la empresa privada o pública de otros países el campo Sacha. Cuando yo llegué al ministerio, y eso es un punto que me gustaría aclarar porque lo escuché al doctor Fernando Santos esta mañana, ese campo había sido adjudicado ya por el ministro Icaza a la compañía Baker Hughes.
Hablo yo de principios del año 2017. Ese campo ya había sido adjudicado a Baker Hughes. Cuando yo llegué al ministerio, pedí a Petroecuador que se haga un análisis económico de lo que se había acordado con la empresa en ese entonces. Y si bien Baker Hughes, igual que Schlumberger, igual que Halliburton, son empresas de alto prestigio técnico y económico, en ese entonces los resultados del análisis económico que se hicieron no eran adecuados para el país, no beneficiaban adecuadamente al país. Yeah. Entonces yo tuve que suspender ese proceso y ahí es cuando quedó parada esa licitación, pero eso ya fue adjudicado en el gobierno del presidente Correa cuando estaba de ministro Icaza. Luego de eso han venido varios intentos. Así y antes de eso también se comentó ya de PDVSA, la empresa Economía Mixta. Después, en el tiempo del presidente Moreno, hubo una empresa que se llamaba Serge, que tuvo el interés también, una empresa china que no era petrolera, una financista, y ahí obviamente yo tenía el recelo de entregar un campo tan importante como este a una empresa que no tenía la experiencia técnica, como bien menciona Miguel. Ahora, puede tener... Perdone que interrumpa, Carlos, para también tener en detalle, porque escuchaba también a Marcela Reynoso, ex gerente de Petroecuador, decir lo siguiente, que Sacha genera en términos económicos 2.000 millones al año, y la prima que nos está dando en esta circunstancia, en esta coyuntura, es 1.500 millones de dólares, es decir, antes de la firma, ¿no? O para firmar. Pero quiero tener claro, es verdad que si firmamos en esas condiciones, el próximo año Ecuador recibiría, en lugar de los de 2.000 millones de dólares, que ha sido lo usual, recibiríamos apenas 200 millones de dólares al año. No sé si eso es así. Sí, a ver, hay que hacer números. El premio que está entregando la empresa o el consorcio de 1.500 millones de dólares, yo puedo asumir que eso es para comprar la producción de la curva actual, de la producción actual que ya es del Estado ecuatoriano, que ya es de Petroecuador. Si uno toma la producción actual de 76, 77 mil barriles y no hace nada en el campo más que mantenerlo y se deja que naturalmente decline esa producción, en los 20 años va a llegar a tener tal vez 8 o 10 mil barriles de producción para el año 44. Entonces, ese volumen que se produciría durante esos 20 años, entiendo yo que está siendo reconocido por la empresa a través de este premio de 1.500 millones de dólares. Habrá que ver si ese valor es correcto o corresponde a efectivamente la producción. Estamos hablando de una producción de 246 millones de barriles en esa curva de declinación natural por estos 20 años. Entonces, 246 millones de dólares a un precio de WTI que se tome como referencia, sea $60, no sé, en las curvas del EIT que tenemos proyectados todo el precio del WTI de aquí hasta el año 40 y pico. Y eso traído a valor presente, habrá que ver si ese número corresponde a los 1.500 millones de dólares que está entregando la empresa. No es un regalo, no es algo que nos están dando por que somos simpáticos, sino están tratando de compensar esa producción a la cual ellos van a participar si es que se firma este contrato. Como ustedes ven, se habla del 80-20 de la distribución de la producción. Entonces, si el Estado se queda con el 20%, es cuestión nuevamente de hacer el cálculo. El 20% de 100.000 barriles que se supone que es la producción que se va a alcanzar, son 20.000 barriles a 60, $70, es lo que produciría ese campo multiplicado por el número de días que tiene el año. Entonces, es fácil llegar a esos números, pero habrá que ver si esos 1.500 millones de dólares, que es para mí un punto muy importante, efectivamente corresponden al crudo que se le está, entre comillas, vendiendo a la empresa de una forma anticipada
para que luego ellos se hagan cargo de la total de la producción y se distribuya el total de la producción en los porcentajes que se han acordado. Ahora, Miguel, no sé si usted de lo que ha trascendido sobre los términos de esta negociación está de acuerdo o algo le hace ruido, porque también lo que he escuchado es que el beneficio de la empresa que llegaría debería ser sobre los excedentes de la producción, no sobre la producción misma, porque eso le corresponde a Petroecuador. Es decir, ahí no estamos perdiendo nosotros como país. Bueno, aquí uno de los problemas que tenemos todos es que lamentablemente no hay claridad en la información que nos han dado, que ha dado de parte del gobierno. Y eso sí realmente es lo que ha comenzado a crear un sinnúmero de opiniones, y muchas han hecho políticas lamentablemente, y esto es netamente técnico, financiero y técnico. Mire, primero no hay que diferenciar entre lo que es la renta petrolera, por un lado, y por otro lado, entender qué son los impuestos, las regalías o el government take que normalmente se manejan en estas industrias. Entonces, si bien es cierto, la renta petrolera, que no es más, cuánto producimos al mes con el valor del crudo ponderado que se establece para este campo, restamos los deducibles, que son la ley 10, la ley 40, todas las leyes, lo que significa transporte y lo que significa comercialización. Y lógicamente, de ese valor neto restamos lo que es el OPEX o la operación donde no están ni las amortizaciones, por un lado, y restamos también la parte de inversiones o CAPEX, y nos da la renta petrolera. Eso hay que entender claramente. La renta petrolera, y lo que hay que calcular es cuál es el porcentaje de eficiencia de esa renta petrolera. Y eso normalmente en el campo Sacha se ha llegado hasta el 85%. Entonces, esos datos tienen que hacernos pensar que tiene la posición en la que tenemos que quedar, de hecho, con una renta petrolera que de hecho va en una media de más o menos, yo no diría 2.000 millones de dólares, porque yo he revisado la última información del año 2024, y la renta petrolera yo podría decir que llega a unos 1.600 o 1.700 millones de dólares, más o menos, hablando puntualmente de Sacha. Entonces, y por otro lado, hay que entender también que, mire, uno de los problemas que tienen los campos petroleros, usted tiene un plan de desarrollo, y en el plan de desarrollo normalmente usted tiene 3 objetivos. El primer objetivo es incrementar producción. Para eso usted necesita campañas de perforación o volcobre, etcétera. El segundo objetivo es repotenciar las facilidades de superficie, y ahí hay el problema. Justamente, y no solo en Sacha, sino en todos los campos petroleros, que no se ha repotenciado o no se ha dado mantenimiento a las facilidades de superficie, es lo que la ministra planteaba, que decía que es lo oxidado. Y el tercer punto, objetivo importante en el plan de desarrollo, es el mantenimiento de la eficiencia energética, es decir, dar energía y soporte a los campos justamente para que no haya interrupciones. Claro. Entonces, claro, entendiéndose estos planes de desarrollo, en Sacha y en los diferentes campos, justamente no se ha hecho es el segundo objetivo. Entonces, renta petrolera por un lado, por otro lado, planes de desarrollo que no se han cumplido, y por otro lado, entender lo que venga a ser todo lo que son impuestos, regalías o acuerdos, esa parte. ¿Y por qué aclaro esto, Andrés? Porque yo escuchando al viceministro el día de ayer, justamente él hablaba de un 82% de beneficio, y la ministra hablaba del 80% de renta petrolera. Entonces, el problema está un poco ahí en que no clarifican o no nos dan los datos inclusive para poder hacer esta valoración crítica. Ok. Entonces, ahora, desde ese punto de vista. Comprendo. Ahora, Carlos, estamos en un momento político particular, muy importante, y entonces cualquier cosa que pase, pues se contamina políticamente. Me pregunto si es prudente haberlo hecho ahora, si no era necesario mejor esperarlo para que no haya, por ejemplo, hay declaraciones de Leonidas Sisa que dice Sacha no se vende, Sacha se defiende. Correa, el prófugo de la justicia, dice que Isabel Noboa se lleva a Sacha. Y así por el estilo, finalmente, ¿cómo, con su experiencia política, cómo deberían manejar ahora, ya que se lanzó semejante bomba en esta circunstancia? Sí, yo no soy un experto político, pero tengo mi criterio al respecto, y yo creo que es un error del gobierno del presidente Noboa haberse lanzado a esto, porque este campo tiene muchas personas que están en contra, muchos sectores que están en contra de que se entregue al sector privado para su desarrollo.
ya lo mencionó Miguel y otras personas, el Estado lamentablemente no tiene el dinero para trabajar en estos campos. Claro. Y yo estoy de acuerdo en principio que se tiene que entregar este campo a alguien que venga a invertir el dinero que se requiere. Ese no es el problema. Legalmente también se lo puede entregar a una empresa estatal, asumiendo que el consorcio está bien hecho y que efectivamente tiene una mayor participación la empresa estatal, como es el caso de Sinopec. Pero hay que hacer una cantidad de cosas, pero yo sí creo que es un error político. Yo no sé si se acuerdan del señor Fernando Villavicencio, que en paz descanse, era una de las personas que más peleaba para que no se entregue este campo al sector privado o público extranjero. Entonces, si las condiciones no son adecuadas para entregar el campo, si las cuentas no son claras, todos los términos que hoy por hoy, como dice Miguel, lo desconocemos, o sea, lo que estamos hablando nosotros es un poco del conocimiento que tenemos y por otro lado de las pocas cosas que se ha escuchado a decir a la señora ministra, al señor viceministro, etcétera, en las rondas en las ruedas de prensa. Entonces, estamos tratando de encontrar las cosas. Yo no soy de las personas que se opone porque se opone, o sea, tiene que haber un justificativo técnico y económico, y las empresas tienen que ser efectivamente empresas idóneas, las que se hagan cargo de esto, y las condiciones económicas para el país tienen que ser favorables. Ok, pero Carlos, pero estamos ante hechos consumados, esto es irreversible, todavía no se firma el contrato de manera formal, entonces, ¿qué expectativa ve ante estos reclamos? ¿Cómo ve el panorama? Mire, yo pensaría que sería lógico por parte del presidente Noboa y de sus colaboradores suspender esto hasta que las elecciones pasen. Y una vez que se sepa quién va a ser el nuevo presidente de la República, se retome esto, se aclaren todas estas dudas de que el sector petrolero tiene, y obviamente los diferentes movimientos y políticos para evitar susceptibilidades. Cuando usted tiene una adjudicación, como lo han dicho varios, a dedo, siempre queda la suspicacia de a ver qué están haciendo por detrás. No ha habido un comparativo de ofertas con otras empresas que podrían estar, que están interesadas en esto. Yo sé, por cierto, empresas que estaban interesadas en esto y que cuando se acercaron les dijeron, mire, esto ya está conversado con este consorcio. Y las empresas se han echado para atrás. Tan es así que de las varias empresas estatales que se mencionaron, ninguna de ellas ha presentado una oferta formal. Tampoco de las empresas privadas que podrían estar interesadas, como son las que ya tienen los campos aquí, Schlumberger, Halliburton, Baker, la misma Sinopec como empresa de servicios, no como operadora, porque tiene las dos ramas dentro de su grupo corporativo. Entonces, ese es el problema, y de gana yo creo que políticamente el señor Noboa se está haciendo un daño, porque va a haber una cantidad de gente especulando con esto, y ya, como ustedes mencionan, están metiéndole a la mamá de él, al grupo económico de Noboa, etcétera, en todas estas cosas que no sabemos si es verdad o si es mentira, pero ya está en las redes y ya la gente empieza a especular sobre este tipo de cosas. Entonces, políticamente yo sí creo que es un error. Y además, Miguel, esperar 2 meses, digamos, no pasa nada, no es que se acaba el mundo. Sabemos que Sacha requiere de inversión, pero caramba, la requiere hace mucho tiempo, así que esperar un tiempito más tampoco es que va a hacer la diferencia. Sí, y no solo eso, mira Andrés, aquí hay que entender que de los 72 campos petroleros, todos son importantes. Unos tal vez en mayor medida por el tipo de crudo y el tipo de reservas que tenga, pero todos son importantes y todos tienen la misma problemática. De hecho, tenemos un problema que tenemos que resolver, el bloque 43 de ITT, que es un problema realmente que también se debería dar un norte con el nuevo gobierno. Entonces, hay que entender que de alguna manera, actualmente el tema es con Sacha, pero este es un tema integral. Y es un tema que debería preocuparnos a todos y, de hecho, al nuevo gobierno. Porque uno de los problemas recurrentes
¿Y cuál ha sido el problema y la temática realmente históricamente en la industria petrolera del país? No hemos logrado ni siquiera sostener la producción petrolera. Nosotros siempre hemos ido planteando, cuando llega un gobierno, más allá de ofrecer incrementos, tiene que primero comprometerse y traer una planificación para sostener la producción petrolera. Porque no haber sostenido la producción petrolera de la media de 530,000 barriles que históricamente lo hemos tenido, solo el no haber sostenido la producción ha sido pérdidas millonarias para el país. Entonces aquí hay un mensaje general que no solo es para el tema de Sacha, sino para todos los campos petroleros. Es decir, aquí la solución tiene que ser de una manera integral desde mi punto de vista, y yo estoy de acuerdo en que es preferible esperar los 30 o 40 días que faltan para definir cuál será el nuevo gobierno, y en ese caso ellos van a tener el tiempo suficiente para que apliquen, si es que traen desde luego, su planificación, porque hay que entender, Andrés, que primero seguimos en una crisis eléctrica y de hecho no salimos porque estamos también en una crisis energética. Otra sí, y tal vez si me permite, claro. Andrés, yo concuerdo que los campos petroleros del Ecuador requieren de trabajo, requieren de nuevas esquemas de producción. Por ejemplo, el EOR, el Enhanced Oil Recovery, recuperación secundaria. Todos los campos del Ecuador requieren eso. Todos están bajos en presión. Y si ustedes quieren, o el país quiere, sacar las reservas que el país tiene y tener una tasa de recobro mayor al 15, 18% que es ahora, a tener el 30%, es decir, sacar el 30% del petróleo que se encuentra en el subsuelo, tenemos que usar ese tipo de tecnología. Normalmente las operadoras no traen la tecnología. Las operadoras tienen buenos procesos para definir qué hacer, cómo hacer, dónde hacer y tienen la plata. Pero todas ellas se apoyan en empresas especializadas de servicio, cada una en su área. Por ejemplo, en EOR hay 1 o 2 empresas a nivel mundial que son expertas en eso. Tenemos las Halliburton, las Schlumberger, las Bakers de este mundo que tienen toda la tecnología para análisis de reservorios, para perforación de pozos, etcétera. Tenemos las empresas que se enfocan en las facilidades de superficie para no permitir que los separadores estén corroídos, que los tanques estén corroídos, para que haya la adecuada extintores de incendios, etcétera. Pero todo eso requiere dinero, ¿no es cierto? Y el Estado hoy por hoy no ha invertido en eso. El costo de producción de Sacha está en $7, $8, pero hay una cantidad de cosas que se han dejado de hacer, que si se hacen va a incrementar el costo de producción a $10, $12, alguna cosa así, porque son cosas que se requieren hacer para la buena manejo de los campos, el buen manejo de la tecnología y evitar los problemas que efectivamente se pueden dar, como mencionó la señora ministra. Estamos cerrando más o menos esta conversación, Miguel. En la línea de lo que le decía hace un momento Carlos, haciendo referencia también a la intervención del exministro Santos, él decía que producir un barril en el campo Sacha le cuesta al país o a Petroecuador $7. Y al hacerse cargo de este proceso, la compañía Sinopetrol no debería llevarse más de $10 por su utilidad, pero no el 80% que pertenece a la estatal ecuatoriana. En ese sentido quería insistir, ¿es esa proporción, esa relación de costo-beneficio nos está perjudicando a su juicio o no? Bueno, aquí hay que entender un aspecto, ¿no? De hecho, hay que diferenciar entre el costo operativo. ¿Cuánto puede costar que en el caso de Sacha puede llegar a una media entre 5.45 y 6.57 o 7? Y lógicamente el costo total de producción que puede llegar a $10-11. Y de hecho es verdad. Lo que pasa es que, como no tenemos la información, repito, comprendo, lo importante sería saber en la propuesta, el plan de inversiones que trae el consorcio, ver lógicamente ciertos datos para entender inclusive por qué razón los costos de producción pudiesen subir. Porque mire, un aspecto importante, y de hecho es otro de los problemas generales en todos los campos petroleros, yo diría en el país, es que no hemos hecho sísmica y exploración por mucho tiempo. De hecho, no en todas partes. Y aquí hay un problema que siempre hemos planteado. Nosotros pienso que uno de los temas importantes en los que tienen que enfocarse cuando llega un gobierno es primero, como he dicho yo, certificar reservas por un lado y entrar a campañas de exploración, que eso se necesita. Entonces, desde esa óptica, los costos de producción definitivamente van a variar
lógicamente, dependiendo de los campos, dependiendo de las inversiones que se vayan a hacer, ¿sí? Eso hay que ir entendiendo, pero yo lo que sí estoy de acuerdo es que, si bien es cierto, pueden incrementarse esos costos de producción, ¿sí? De alguna manera de manos de una inversión privada, pero lo importante es que el Estado no pierda la rentabilidad. Y yo aquí quiero contar un tema un poco, al comienzo de la entrevista que Carlos planteaba sobre los 1.500 millones. Yo más bien entendería, en cierta forma, es que ese es el problema, que como no han clarificado las cosas, estamos un poco aquí interpretando. Miren, en los campos petroleros o la industria petrolera existe lo que se llama el derecho intangible. El derecho intangible, definitivamente, es decir, todo lo que hemos invertido o ha invertido el país y los ecuatorianos en campos que ya tienen prácticamente, son campos maduros, que tienen infraestructura, ¿sí? Es un derecho que se tiene justamente en base a que entre el nuevo inversionista. Entonces se podría entender que esos 1.500 millones o es parte del derecho intangible o es parte, como dijo Carlos, ahora eso dependerá cómo pongan ellos en su contabilidad, ¿sí? Lo único que sí estamos todos seguros es que eso se va a recuperar. Pero aquí justamente estas dudas nos causan porque no ha habido la claridad en los planteamientos y en las exposiciones que han hecho, lógicamente, de la cartera de energía. Estamos concluyendo esta conversación, Carlos. No sé si quisiera acotar algo finalmente. Sí, tal vez aclarar lo que el doctor Santos, de lo que yo entendí esta mañana, él hablaba de los $10 para el mantenimiento de la producción, es decir, la curva con declinación natural, es decir, okay. Los $8 más los trabajos que hay que hacer por mejorar la infraestructura y producir los 246 millones de barriles. Después tiene la otra inversión, el otro costo, que ya significaría hacer el plan de actividades que haya propuesto la empresa. Por ejemplo, escuché, no sé si es cierto, nuevamente quedan dudas, que sí iba a hacer pozos al precretácico, equivalente a lo que se llamó alguna vez desde el Sacha Profundo, ¿no es cierto? Eso significa un costo extremadamente alto. Hoy en día nosotros nos gastamos en un pozo en Sacha 6, 7, 8 millones de dólares para hacer un pozo. Un pozo al precretácico cuesta 40 millones de dólares. Caramba, tanto. Entonces, sí, exactamente. Entonces, si es que ellos van y tienen planes de descubrir una nueva frontera petrolera más profunda dentro de ese mismo campo, entonces son inversiones mucho más grandes. Pero nuevamente, y concuerdo con Miguel, no tenemos claro qué es lo que se va a hacer, y hasta que no veamos los documentos y el contrato, no estamos especulando, básicamente. Ahí estamos ya cerrando esta conversación. Digo, hay una actitud de parte del gobierno que parece ser ya un patrón, un denominador común, que tiene que ver con lanzar ideas, lanzar proyectos, pero sin aterrizarnos, digo, a la población, a los periodistas, para que podamos interpretar o poder proporcionar datos y así hacer el debate. Pero claro, esto, o en seguridad o a veces en salud, no nos dan la información pertinente como para lograr, insisto, poder transmitir con claridad y transparencia los deseos del gobierno, que presumo tienen que ser, que van en la línea del bien superior que es el país, pero qué difícil que es lograr tener claridad cuando hay que elucubrar a propósito de que no están las cifras o la parte técnica, como decía Miguel, que es un tema técnico, ¿no? Así que bueno, tocará esperar un poco, darle seguimiento para ver qué otros detalles van apareciendo sobre la marcha. Por ahora, agradecerle a Miguel Robalino y Carlos Pérez por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan una buena tarde, noche ya. Una buena tarde con ustedes dos. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Adiós, a ustedes. Gracias. 17:59, amigas, amigos, una pausa.
Este 2025 los paquetes prepago Claro están a full con todo lo que te gusta y todo lo que haces. A full con la mayor cobertura, a full con más gigas para que te conectes por más tiempo. A full en YouTube y TikTok con gigas gratis para que no pares de compartir. Cambia el chip, tú también puedes ser full Claro. Este 2025 los paquetes prepago Claro están a full con todo lo que te gusta y todo lo que haces. A full con la mayor cobertura, a full con más gigas para que te conectes por más tiempo. A full en YouTube y TikTok con gigas gratis para que no pares de compartir. Cambia el chip, tú también puedes ser full Claro. Bien, 18:03, vamos a continuar, amigas, amigos, estamos ahí haciendo la conexión pertinente para la entrevista que viene a continuación. Les adelanto que básicamente va por el tema político. En este momento hay mucho movimiento, aunque todavía formalmente, digamos, no estamos en campaña, pero evidentemente los candidatos que van al balotaje, es decir, que van a terciar, están preparando toda la campaña, ¿no? Y de alguna manera la están haciendo, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, se están dando ya datos de cómo sería el encuentro, porque va a haber un debate entre González y Noboa, que es lo normal, lo pertinente, lo necesario, lo obligatorio, y hay que obligarlos, porque es que si no, se inventarían cualquier historia para evitar el debate, ¿no? Y entonces eso no es correcto. En democracia tienen que aprender a debatir con ideas, confrontar ideas, eso es. Y finalmente nosotros, los ciudadanos, elegimos a quien nos parece que tiene mayor claridad sobre cómo administrar el país. Tenemos, todavía no está. Entonces, hagamos el contacto telefónico. O bueno, no sé, avísenme qué onda. Lo cierto es que, por ejemplo, Luisa González la hemos visto haciendo un recorrido internacional, visitando algunos países, obviamente de la línea de la izquierda, y que, bueno, está bien, ¿no? Es parte de... Y más bien se critica que Noboa no asistió, por ejemplo, a la asunción de mando en Uruguay y que era obligación, evidentemente, también que él debía haber estado allí. Son cosas que a ratos no se entienden, ¿no? Como Cancillería no comprende que es importante acercamientos indistintamente, ¿no? Más allá es que si seguimos aferrados a la banda de que solamente me llevo bien con los que son de mi línea y con los otros ni los miro, no, tampoco eso... Creo que el nuevo Ecuador o el nuevo mundo, lo que fuese, tiene que contemplar esa apertura de mente, porque a lo contrario nos quedamos así. Entonces solamente saludo a este, al de allá no, porque tal cosa. Y así tenemos hoy día prejuicios, por ejemplo, nuestra relación con Estados Unidos se vio perjudicada en toda la etapa del correísmo, porque evidentemente había una distancia que por último uno dice, está bien, no pasa nada que haya la distancia, pero mantén relaciones, ¿acaso países que están incluso en guerra tienen relaciones comerciales? Entonces es absurdo, es decir, la ideología, meterla en todo, hace que finalmente complique las buenas relaciones con países, ¿no? Con todo el mundo. Lo cierto es que, bueno, estamos a la expectativa, como decíamos, de conversar con nuestro invitado, que finalmente va a pasar. Llamémosle, sí, llamémosle. Llamémosle de una. Bien, estamos llamando a nuestro invitado, lo estamos llamando, se trata de Lolo Echeverría, analista político. Parece Lolo, es Andrés López, ¿qué tal? Que ha habido algún inconveniente con la conexión, pero bueno, hacemos la entrevista telefónica, ¿le parece? Hola. Ah, ya, perfecto. Ahí lo escuchamos perfectamente. A ver, básicamente estaba haciendo la introducción ya que me interesa tener un análisis sobre cómo en estos momentos los dos políticos que están para el balotaje se están preparando, aunque formalmente no estamos en campaña, pero evidentemente cada paso que da el uno y que da el otro es súper pensado, ¿no? Es decir, tiene su consecuencia. Y ni se diga el propio presidente, pues que evidentemente entrega títulos de propiedad, entrega viviendas, hace recorridos, entonces evidentemente eso ya tiene una connotación de cara a lo que va a ocurrir. ¿Cómo analiza los movimientos de estos dos candidatos? Empecemos por ahí de manera general, Lolo. Bienvenido. De acuerdo, Andrés. Hay dos temas claves aquí. El uno es en qué se diferencian los candidatos.
Eso necesita saber el elector para elegir uno de los dos. Y el otro problema es qué pueden hacer los dos candidatos como arma que no tenga el otro, que también haría la diferencia. Bueno, ha pasado algo curioso, Andrés, y es que los candidatos se evitan mostrar o exhibir o permitir que se vean las diferencias. Le pongo 3 ejemplos. Tenemos el caso de la dolarización. El actual candidato a la vicepresidencia y lo que ha dicho el líder del partido, se sabe que para ellos es un estorbo la dolarización. Si pudieran eliminar la dolarización, lo harían. Lo harían, claro. O lo harían saldrían de una manera ordenada. En todo caso, cuando se menciona este tópico que es una de las diferencias importantísimas entre los dos candidatos, evitan que se conozca esta diferencia. Y ha pasado la cosa curiosa que el partido enemigo de la dolarización propone una ley para que extranjeros como ayuda para combatir el crimen. Esto ellos han sido muy adversarios de esa propuesta, aludiendo a que afecta a la seguridad nacional y que afecta a la soberanía. Así es. Y sin embargo ahora ellos aprueban esa propuesta del presidente de que en la asamblea se declare la autorización y aprueban la autorización, es decir, evitan mostrar las diferencias. Y bueno, hay otros temas también similares a estos dos, en donde se ve que están tratando de camuflarse los candidatos, de evitar que se vean las diferencias importantes. ¿Pero por qué? ¿Qué sacan ellos? Perdona, Lolo. Evitan mostrar las diferencias, entonces le hacen difícil al electorado. Pero esto ha pasado desde antes, porque entre el partido de gobierno y la Revolución Ciudadana han venido jugando a los acuerdos, desacuerdos, insultos, pero superficiales, acuerdos escondidos. Entonces, no se sabe con exactitud exactamente cuáles serían las diferencias en el gobierno. Pero ¿no te parece una torpeza, Lolo, en el sentido... Perdona que te interrumpa, Lolo, pero ¿no crees que más bien un candidato debería esforzarse por marcar esa diferencia para que entonces la gente diga, bueno, yo prefiero a este porque me da la película más clara? Pero eso de jugar a la ambigüedad no va en contra de los dos. Va en contra del uno, en este caso va en contra de Noboa. Porque a él le gustaría que se exhiba la diferencia, por ejemplo, respecto de la dolarización. Ok. Y por eso, como no le conviene a la candidata Luisa González aparecer como enemiga de la dolarización, porque esto sería negativo, entonces oculta esa diferencia. Esto no significa que ellos hayan cambiado de pensamiento. Lo que están es escondiendo la propuesta de fondo que implementarían en el gobierno. Ahora bien, lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿cómo lo analizas? En el sentido, estamos frente a una actitud presidencial evidentemente de buscar votos. Luisa González, decíamos, ha hecho un recorrido internacional también, se habla de un triunfalismo de parte del correísmo. ¿Cómo analizas estos dos escenarios? Bueno, de parte del gobierno, la lógica obliga a que él muestre obra. Claro. Y por tanto, lo que tiene es que hacer actos de gobierno. En definitiva, gobernar y gobernar bien, porque claro, esa es la mejor campaña para un candidato a presidente.
pero no tiene mucho que exhibir y no tiene mucho que hacer. Y la verdad es que no tiene un proyecto. Claro. Y por eso no puede exhibir, no puede mostrar eso. Solo para ponerle de ejemplo, si es que ambos candidatos tratan de conquistar el voto indígena o de las organizaciones indígenas, el gobierno tendría la posibilidad de ofrecer un proyecto que ofrezca unos recursos, un proyecto incluso a largo o mediano plazo, que presente la posibilidad de ofrecer a los campesinos, que bien lo merecen, porque es una vieja deuda de los gobiernos ecuatorianos, que les ofrezca semillas, mercados, que les ofrezca maquinaria agrícola, crédito, etcétera. Si es que el gobierno pusiera una línea de crédito que permita que los campesinos se acerquen y obtengan esos créditos, ese es un acto de gobierno que haría una diferencia, porque el candidato presidente puede hacer lo que otro candidato puede apenas ofrecer, y esa sería la diferencia. Y entonces dependería de la capacidad de gobernar del presidente en ejercicio. En cambio, el otro candidato se beneficia del hecho de que precisamente no tiene mucho que exhibir, de que es muy discreta la gestión del año y medio que ha estado en la presidencia, o que ha cometido, ha tomado decisiones que se consideran contrarias al pueblo, como por ejemplo subir los impuestos o subir o retirar los beneficios que daban, por ejemplo, a los combustibles. Entonces son actos de gobierno que la gente no entiende si es que no, porque no ve los resultados de eso. Así que es el gobierno lo que en definitiva permite o que beneficia al candidato al gobierno o que perjudica al candidato de gobierno. Frente a las críticas sobre las obras del gobierno, el presidente Noboa ha mencionado que en el 2024 fue el año para poner todo en orden, pero que a partir de ahora ya van a empezar en ejecución todos los proyectos. Dice que en marzo llega la reactivación económica, que avanza un proyecto de 15.000 viviendas para los cantones de Los Ríos, que habrá mejor salud, control de médicos. Y hasta dice que han descubierto unos postes de luz que estaban ahí embodegados y que ha dispuesto que se los instale. Es decir, en un año no descubrieron la bodega. Pero bueno, en todo caso, ahora ya parece que es la época de las obras. ¿Cómo le parece? Que es una promesa, Andrés. Claro. El otro candidato también puede hacer promesas. Claro. Pero un gobierno no puede decir como muestra de su gestión, no puede poner promesas. Claro. Entonces lo que no hizo, simplemente ya no hizo. Explicar que puso en orden las cuentas, esto es lo que no se ve. El pueblo no ve eso. Es decir, la estabilidad financiera, monetaria del país no es visible para la gente. Permíteme hacer un breve paréntesis por una nota de última hora que veo en el portal El Universo. Dice Daniel Noboa, dice que si hasta el 11 de marzo no se desembolsa prima, no se firmará el contrato del Campo Sacha. Y hago mención esto, Lolo, porque hace un momento tuvimos un panel con el exministro Carlos Pérez y también con el asesor Miguel Rivadeneira hablando sobre ese particular. Y ellos decían que el ambiente era súper ambiguo, la información era poco clara o poco consistente y que debería haber mucho más información. Entonces ahorita veo esto que dice que el mandatario Noboa dirigió una carta a los ecuatorianos a través de sus redes sociales para pronunciarse acerca del Campo Sacha, porque es una gran polémica, ¿no? Entonces dice, en este comunicado indicó que la negociación para la exploración del Campo Sacha se mantiene la negociación y que se consideran condiciones como el desembolso de una prima de $1.500, bueno, eso ya sabemos, $1.500, pero que en todo caso queda ese condicionante. Vamos a ver hasta el 11 de marzo entonces, pero de verdad es a ratos angustia, ¿no? Que dice cosas pero no las aterriza, es decir, un proyecto macro pero no da detalles, todo es reserva, todo es, me explico, no transmite certezas, sino ambigüedades, parecería, Lolo.
Bueno, sí, efectivamente, el gobierno no ha dado información clara, no ha sido un éxito de transparencia, ni mucho menos ha vivido del relato. Y en este caso concreto, aparentemente lo que les interesa es la prima de 1.500 millones, que no es sino un anticipo de lo que obtendrá la empresa encargada de la explotación y ampliación de este campo petrolero. Pero las condiciones que han conducido a que se firme esta modalidad de contrato y con esas condiciones, eso no se ha explicado con claridad. Y hay algunos expertos que cuestionan todo el proyecto, porque incluso dicen que sería inconstitucional esta modalidad de contrato. Entonces, estas son las cosas que tiene que explicar el gobierno, cómo llegó a esta decisión de firmar un contrato o de primero seleccionar un consorcio con el cual hacer un contrato de participación. Y segundo, cuáles son las condiciones que han conducido a que esa participación sea del 12,5%. Y por último, entonces, ¿qué garantías tenemos de que se pueda ampliar la producción y cuántos serían los ingresos efectivos para el Ecuador y cuál la diferencia respecto de ese campo en manos de Petroecuador? Claro, es importantísimo saber la utilidad finalmente, porque se habla también que esa empresa o ese consorcio ganaría en función de la producción, cuando se menciona que debería ser del excedente. Pero bueno, ya no me voy a extender en ese tema porque lo acabamos de hacer en un panel. Pero retomando el tema de los dos personajes en cuestión hacia la presidencia, Lolo, en algo que coinciden es que han anunciado que de ganar la presidencia, convocarían a una asamblea constituyente, porque dicen que las condiciones de la actual constitución no les permite gobernar, o al menos no como ellos quisieran, de manera que parece que el Ecuador está condenado a una nueva asamblea constituyente. Bueno, mira, Andrés, una cuestión interesante es que la composición de la asamblea, que también es una especie de empate, con la diferencia de que cualquiera de los dos que gane la presidencia puede con cierta facilidad obtener la mayoría, aunque parezca difícil, por el hecho de que el gobierno tiene una fascinación especial porque puede ofrecer cargos, puede ofrecer participación, puede ofrecer cosas importantes, que es lo que buscan los políticos, ¿no? Alguna forma de participar en la gestión del gobierno. Y por lo tanto, con eso atraer, y podría cualquiera de los dos que gane, robar unos cuantos asambleístas al otro bloque de oposición y conquistar a los independientes, a los votos de Pachacuti, los socialcristianos, y armar una mayoría. Pero también esta suerte de empate nos permite a los ecuatorianos advertir de la necesidad de que los dos partidos más fuertes del país se pongan de acuerdo, no solo para permitir una gobernabilidad, sino para construir un bipartidismo en el Ecuador que es interesante, porque el bipartidismo significa que hay unos cuantos puntos básicos en los cuales están de acuerdo. Claro. Y que esos se refuercen y que esos puntos tengan la continuidad. Entonces lo interesante sería definir cuáles son esos puntos. Y la campaña sería el momento también para definir cuáles son esos puntos. Pero todo pasa, como ves, Andrés, por hablar claro por parte de los candidatos, y no lo están haciendo. Claro. Importante entonces en ese contexto, Lolo, sería que también el correísmo defina el alcance o la característica democrática que tiene ese movimiento, porque a ratos no se sabe exactamente si hay un apoyo irrestricto a regímenes como el venezolano, cubano o Nicaragua. Realmente es una cosa muy preocupante, ¿no? Entonces habría que empezar por eso. ¿Cómo definen la democracia? Hay unos temas claves en los cuales es difícil que pueda eludir. Porque, por ejemplo, el debate va a ser clave para ver si están eludiendo o no y cómo afrontan este problema, porque
hay el tema de la dolarización, pero más que eso, el tema del modelo económico. Claro. Es decir, vamos a ir a un gobierno que ponga énfasis en la empresa privada para generar empleo, para generar riqueza, o vamos a ir a un gobierno que ponga el énfasis en el Estado y el control estatal y el manejo estatal de la economía. Eso es lo esencial, y que definan en qué términos. Pero no solo la economía, también la política, es decir, cuáles son las reformas de la Constitución. Porque otro tema, por ejemplo, que ahora ocultan las diferencias es el tema de la comunicación. Un asambleísta dijo que iba a haber una ley de comunicación y luego los otros niegan que va a haber una ley de comunicación. Claro. En fin, ahí hay una diferencia fundamental, porque el gobierno de la Revolución Ciudadana atentó contra la libertad de expresión. Así es. Y ahí puede haber entonces una gran diferencia. Y otro tema interesante hoy en día, Andrés, es la geopolítica. Es decir, ¿cómo nos vamos a inscribir nosotros en esta nueva movida de geopolítica? Porque Donald Trump está proponiendo, y a la brava, a la fuerza, un nuevo reparto mundial, un nuevo orden mundial. Claro, yeah. Y en ese orden mundial cada país tendrá que definirse, y nosotros de hecho estamos por el mercado, porque es el mercado principal para nuestros productos, etcétera, Estados Unidos. Pero todos los países tienen que ver cómo se acomodan en este nuevo orden mundial que va a ser casi inmediato. Interesante. Lolo, el tiempo ha concluido. Agradecerte como siempre esos análisis agudos a propósito de la coyuntura política de cara a la presidencia de la República. Veremos cómo continúa esto en los próximos días. Cualquier reto estaremos conversando nuevamente, Lolo. Un gusto por ahora. Gracias, Andrés. Un saludo para todos. Gracias. Bien, sí, realmente interesante este análisis, ¿no?, de los candidatos que pretenden no darse mucho a conocer, no mostrar las diferencias, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Yo preferiría efectivamente salvo que seas un tan mal candidato que prefieras ocultarlo y quedarte con unas frasecitas nada más. Lo importante para cualquier persona que quiera ascender o acceder a un cargo es hablar, es compartir, es decir las cosas que quiere hacer, entusiasmar, emocionar, ilusionar, todas esas cosas, pero evidentemente aterrizando, es decir, no bla bla bla, sino decir, bueno, y en el caso de Noboa tienen sobre todo más responsabilidad, porque es tiempo, como decía Lolo, ya de no hacer promesas, pues, que ya viene la ayuda internacional, que ya viene tal cosa, que va a mejorar, ya no está para eso, pues lleva más de un año en el cargo y por lo tanto debería mostrar resultados. Pero es que era para arreglar el país. Bueno, caramba, qué lentitud, es decir, porque ya cuando llegas al poder ya tienes que saber cómo enfrentarlo y por lo tanto no tomarte tanto tiempo para analizar la situación, porque entonces hemos perdido un año pues, en análisis. Es decir, la idea es llegar con todas las herramientas para trabajar del día 1 en que fuiste elegido y no descubrir después que, no sabía de este problema. Eso pasó con el tema eléctrico, ¿no? Que a pesar de que sí lo conocía, no se tomaron las decisiones y finalmente no se pudo tal vez evitar los apagones, pero sí se pudo haber minimizado, es decir, que no sea tan grave como llegar a 14 horas de apagones es una locura. Realmente eso habla de una negligencia que no se atendió el tema oportunamente. Bueno, amigas, amigos, son las 18:26. Como saben ustedes, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago. Disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy. Estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.